Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd? ¿Cómo dice? Hola y bienvenidos al cuarto aniversario de Estúpido Nerd. Este es un audio especial para celebrar al mejor podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como inspirar a hacer otros podcasts. Otras cosas ñoñas como madrugar a escuchar un podcast. Otras cosas ñoñas como los archienemigos y los paisajes sonoros no intencionales. Otras cosas ñoñas como perder el hilo de una conversación, hablar de todo menos el tema original y terminar cantando canciones nostálgicas. Otras cosas ñoñas como la historia. Otras cosas ñoñas como los datos cocteleros. Otras cosas ñoñas como ser la droga de entrada al mundo del podcast. Otras cosas ñoñas como inventarle tramas nuevas y completamente random a las películas de Ghibli. Otras cosas ñoñas como The Game. Otras cosas ñoñas como crear comunidad durante la pandemia. Otras cosas ñoñas como el chipeo intenso. Otras cosas ñoñas como construir de cero una comunidad vibrante y comprometida. Otras cosas ñoñas como la compraventa de podcasters. Otras cosas ñoñas como asistir y ser parte de un evento histórico. Otras cosas ñoñas como modificar puntajes de viejos episodios en los finales de temporada. Otras cosas ñoñas como hacer fila para entrar a un canal de voz. Otras cosas ñoñas como reír, llorar o crear una gran comunidad de pequeños desadaptados. Otras cosas ñoñas como hacer cosas por el profundo gozo de hacerlas y que se note en cada segundo. Otras cosas ñoñas como no ser líderes sociales. Otras cosas ñoñas como los chistes internos. Otras cosas ñoñas como el hype, la emoción y el deseo no contenido por hablar de una película. Otras cosas ñoñas como apoyar los proyectos creativos de nuestra comunidad nerd. Otras cosas ñoñas como hablar de nuestras emociones. Otras cosas ñoñas como resaltar la importancia de la salud mental. Muchas gracias por estos capítulos donde hablaron de la salud mental, de que es importante tenerla en cuenta, trabajar por tener una salud estable y en dado caso a dónde asistir. Otras cosas ñoñas como crear un espacio donde sería una comunidad hermosa, con personas espectaculares que se apoyan entre sí. Otras cosas ñoñas como no recordar cuándo es el aniversario del podcast. Otras cosas ñoñas como emborracharse mientras se habla con amigos. Otras cosas ñoñas como hacer llorar al niño Dios. Otras cosas ñoñas como los datos random. Otras cosas ñoñas como conquistar audiencia en otros países y descubrir quiénes son. Otras cosas ñoñas como que tío Netflix no te conteste las llamadas. Otras cosas ñoñas como crear una secta que adora el tropo disfrazada de podcast. Porque hoy vamos a hablar de un capítulo que se vuelve regalo de cumpleaños y por supuesto un sitio especial al cual volver siempre que se necesitan energías para seguir. ¿Cansados de esperar por horas y horas para disfrutar de su programa de radio favorito? ¡Y qué mala suerte! Justo cuando llega el momento, algo lo interrumpe y se pierde de información fundamental. ¿Cansado de la voluminosa materialidad de los radios transistores? ¿Cansado de tener que sintonizar la emisora con una perilla que solo los expertos saben calibrar? Pues no se preocupe, presentamos Estúpido Nerd. Hoy queremos festejar a este grupo de desadaptados que durante 4 años ha hecho de los jueves el mejor día de la semana, que ha construido un extenso lore con cada episodio y que ha convertido a cientos de desadaptados en una grandiosa comunidad que comparte memes, juega, se emociona unida y por supuesto ñoñea un montón. Viajemos al año 2017. La domesticación del perro seguía su curso y en las radios del mundo se escuchaba Despacito de Luis Fonsi y también Felices los 4 de Maluma. Lo que nos hace pensar que hubo un cuarto nerd que no aguantó la presión de este poliamor podcastero. En estos 4 años, los nerds nos trajeron capítulos memorables tales como Soul, La muerte merece ser morida, Cowboy Bebop, Las lentejas quedaron duras, Les Luthiers, Una carta de amor para Daniel y el clásico Aquaman vida hijueputa. Y claro, muchos otros favoritos del público. Mi episodio favorito de N ha sido el de Onward, no por la película, sino más por el compartir de los nerds acerca de los problemas que muchas veces no proyectamos o que no les damos importancia. Realmente es un episodio que me sirvió de catarsis y que me hizo sentir ahí, hablando con ellos. Un episodio a mencionar debería ser el primero que escuché,
Llegué al podcast por obra y gracia del algoritmo, un día que cliqué por curioso en el botón de podcast de Spotify y me encontré con Estúpido Nerd como el mejor podcast geek y pensé, voy a buscar un episodio de algo que ya haya visto. Encontré el capítulo de The Big Bang Theory y pensé, podría ser interesante ver qué opinan estos nerds de una serie supuestamente nerd y de comedia, aunque el título ya preveía lo que en gran parte opinaban. Me gustó muchísimo la estructura y la química entre los nerds. Muchas gracias por todo, los amamos. Mi episodio favorito del podcast es el de Harley Quinn, la serie animada, Las amigas que se dieron cuenta. Hace poco repetí el capítulo y ver cómo cada uno de ustedes le encuentra un valor distinto y cada uno tiene un personaje que más le gusta, se me hace que es de las cosas más chéveres, que cada uno pudo encontrar algo distinto que resaltar de la serie. Y que viva King Shark. Un episodio sería el de Steven Universe, no solo porque me hizo conocer esta serie, que fue muy importante para mí en un momento particularmente difícil, sino por la honesta sensibilidad de los nerds y el valor de abordar la vulnerabilidad como algo que nos hace más fuertes en lugar de algo que nos debilita. Feliz cumpleaños, estúpidos nerds. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Si bien hay episodios que tratan de contenido que amo, como Good Omens y Loki, y episodios que me han motivado a consumir contenido, como Overwatch y Knives Out, tengo que decir que mi capítulo favorito es el que hicieron sobre What We Do in the Shadows, la película de Jemaine Clement y Taika Waititi. Este es mi episodio favorito porque, además de ser súper gracioso y hacer un análisis de los tipos de vampiros que hay en la película y a lo largo de la historia, también me sorprendió con algo un poco más profundo y que en realidad yo no había visto en un inicio. Y eso es como la fragilidad de la condición humana y cómo todos estos problemas mundanos que vivimos los humanos pueden enriquecer realmente la historia de personajes sobrenaturales, especialmente en este tipo de contenidos que son las comedias. De verdad agradezco a los nerds por hacer este capítulo porque me motivó a continuar viendo pues la serie que se derivó de esto y Wellington Paranormal, que es un spin-off súper divertido de esta película. Definitivamente tiene que ser The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, porque ese fue el que me hizo enamorar de Estúpido Nerd por cómo hablaban, por las cosas que dijeron. Segundo, porque me desvivo totalmente por Douglas Adams. Entonces nada, feliz cumpleaños queridos nerds, los admiro mucho, los quiero mucho y les mando picos. Mi capítulo preferido de Estúpido Nerd es el último Jedi porque fue el primero que escuché y fue el que me introdujo en la edición, y es que no duré ni 5 minutos en darme cuenta que podía quedarme horas enteras escuchándolos. Se les notaba química y amor. De verdad, estas tres personas podrían hablar sobre cualquier cosa y sí o sí me iba a gustar y la iban a tatear. Es algo refrescante y necesario. Ya casi 4 años que decidí escucharlos y no me he arrepentido en absoluto. Muchas gracias por todo lo que han formado, muchachos. Amo el capítulo del Avatar. Es un momento en el que me estaba quedando solo después de la cuarentena y escucharlos hablar de una serie que adoro, que tiene mi escena animada favorita, que es la de la danza de los dragones, de la manera en la que lo hicieron, me hizo sentir muy identificado y muy acompañado. Así que gracias por tanto y feliz cumpleaños, nerds. Mi capítulo favorito tiene que ser el de Nier Automata, porque se analiza el hecho de que los videojuegos pueden ser considerados como una obra de arte, y este es un ejemplo de ello. Con una historia bellísimamente creada, a personajes que se quedan contigo, música que se mete en tus sentidos y te hace vivir una experiencia única, y bueno, claro, como somos masoquistas, un sinsabor raro que deja después de experimentarlo, así como lo hacen las obras de arte. Por esto les agradezco, nerds, ya que no me habría decidido a jugar lo que se convertiría en uno de mis juegos favoritos de no ser por su podcast. Uno de mis episodios favoritos es Chernobyl. Es una serie que yo no conocía, pero cuando la escuché me emocionó muchísimo todo lo que dijeron los nerds en ese capítulo y ese mismo día fui a ver la serie. Me emocionó tanto que el otro día volví a escuchar el episodio y hacer este ejercicio es creo que de las cosas que más me ha gustado de las dinámicas del podcast, porque siempre conozco cosas nuevas y aunque siempre escucho el episodio con spoilers, porque soy así, siempre me logran sorprender y gracias a ellos he podido conocer muchas cosas muy interesantes que he disfrutado bastante en estos 4 años y por eso les agradezco un montón y los felicito. Un beso inmenso para los tres. Yo sé que no fueron los primeros en el mundo en hacer un podcast, pero sin duda fueron los primeros en hacer un podcast en español y eso nadie en el mundo se los puede quitar. Nadie, absolutamente nadie. Son unos pioneros.
Son como los Beatles de los podcasts, ¿o no? Creo que incluso más. Son como Vivaldi, Mozart, Beethoven juntos, o no, sabe que incluso más son como los Pimpinela de los podcasts. Y este fue nuestro homenaje a este gran trío de amigos que se juntaron para hablar de lo que más les gusta. Pero no se pueden ir sin escuchar la universalmente famosa estúpida calificación dada por la comunidad experta en absolutamente nada. Y la comunidad experta ha hablado. Es así como Estúpido Nerd recibe un 10 en tropos, un 10 en filosofía barata y un 10 en datos cocteleros para un increíble promedio de 10. ¡Oh, qué sorpresa! Los fans le dieron 10 al podcast que escuchan todas las semanas. Y ya para terminar, felicitaciones por este nuevo año de proyecto. Seguiremos escuchándolos en todas las plataformas de podcast como Spotify, Spreaker, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y YouTube. Recuerden que nos pueden molestar en Discord o en nuestras redes sociales, ¿por qué no? Muchísimas gracias de nuevo. Eso es todo. Adiós y gracias, queridos y estúpidos nerds.